Todos estamos en la búsqueda de algo, de un estado ideal en las diferentes áreas de la vida. Y la palabra es suficiente, nos trae recursos que nosotros podemos aplicar para nuestra vida. Desde los modelos de liderazgo, cuando le damos el verdadero sentido, gracias amor, y la interpretación a la palabra de Dios, yo me quedo sorprendido de la cantidad de luz que hay en las enseñanzas de las Escrituras. Recordemos que las Escrituras son como una construcción, como un edificio que tiene unas bases y unas columnas estructurales, que es lo que hacen, lo que sostenga este edificio. Cuando ya viene lo que se llama obra blanca, entran unos señores y le ponen los colores, le ponen los blafones, las cosas. Eso es lo que ha venido sucediendo con la transliteración y los intereses humanos a lo largo del tiempo. Porque hay personas que pueden decir, pero no, pues entonces ¿en qué creo? No creamos en la estructura de la palabra. Y sabemos que vamos a encontrar una coherencia en ella. Nosotros no somos judíos, hermanos. Nosotros somos unos aprendices, porque a los judíos de niño les enseñaban la Torá con una técnica especial llamada repetición espaciada. Nosotros no. Imaginen que nosotros, cuando hacemos algo de lo que hacían los judíos, lo llamamos una prueba social, porque no estamos acostumbrados para hacerlo. Entonces, para poder ir ganando un poquito de terreno, hacemos ejercicios como hagamos una prueba social a ver si nos funciona. Pero no es la forma en que Dios formó al pueblo de Israel, ni la forma en que ellos ensayaban o hacían una prueba social. Así que todos los que hacemos parte de esta comunidad debemos tener en el radar con claridad absoluta que si queremos ver cambios reales en nuestra forma de pensar, de sentir, de conversar y de comportarnos, que se van a ver reflejados en la calidad de familia que yo puedo tener, porque yo soy producto de este discurso. Muchos años asistiendo, pero no me sentía ni siquiera tranquilo para decir que yo pudiese hablar de familias. Ha sido un tema que no, casi no trataba, no sentía que fluyera. ¿Por qué? Porque no había una coherencia total en eso. Nos volvemos un poco religiosos en el día a día y hay áreas en nuestras vidas que dentro de nosotros le pusimos un letrero que dice no pase, a Dios incluso, no pase por ahí, porque ahí yo no puedo solucionar eso. Entonces, en este proceso, la palabra de Dios sigue siendo suficiente para orientar a las personas a vivir en paz, a vivir en tranquilidad. Y aunque hay una sobreabundancia de predicadores y de cosas, nos estamos dando cuenta que la palabra no está siendo precisa en el resultado, en el corazón de las personas. Y ahora me doy cuenta porque es un desafío. Entonces, no es que la palabra de Dios o las escrituras, que pudiese ser uno de los términos acertados, las escrituras, como ustedes leen 1 Corintios 15, como estaba escrito como decía de mí en las escrituras, como estaba escrito de mí, ¿cierto? Siempre hablando de que hay una forma de instruirnos. Así que quiero decirles a los que por las opciones de vida diaria no logran participar de los devocionales en la mañana, que cada día estamos promoviendo como una manera efectiva de transformar nuestras vidas, seguir aplicando las técnicas
que utilizó el pueblo de Israel sin que nosotros seamos judíos ni mesiánicos. ¿Por qué? Porque son las que funcionan. Las abandonó el cristianismo, quiero contarles. El cristianismo las abandonó. Curiosamente, quiero decirles que agradezco a Dios porque me las encontré. Yo me encontré estas técnicas en otras áreas de mi vida. Empecé a leer un libro que se llama Saber y Hacer, donde empecé a escuchar términos como más de menos, como repetición espaciada, como la curva del olvido. Y empecé a leer por otras dimensiones y otras áreas de mi vida. Encontré lo que estaba en la escritura. Ahí ya estaba en la escritura, pero un poco de liviandad a la hora de predicar. Y con los años que tengo, puedo decirles que desde que me convertí al cristianismo, escuchen lo que les voy a decir, 33 años llevo en el cristianismo. Multipliquen eso por los domingos. Y yo creo y voy a decir esto, que si en esos 33 años he faltado 10 veces, bueno, vamos a hacer un poco exagerado, 20 veces a servicios han sido mucho, porque lo desarrollé como una cultura, como una relación. Escuchen, 33 años asistiendo a servicios cada 8 días, de los cuales muchos ni los recuerdo, su gran mayoría, porque ese modelo de estar exponiéndonos a información nueva cada 8 días no es ni siquiera pedagógico para aprender. Muchas veces, nada más en la tarde al salir, cuando nos preguntan los que no fueron, no pude ir, ¿cómo estuvo el sermón? Seguramente ustedes lo han vivido. Dice, uy, estuvo buenísimo, me encantó. Sí, cuéntame de qué predicaron, cuál fue el versículo. Y parece que pasaron una cortina de nube blanca por nosotros. No crean que es el diablo que se lleva las ideas, es como funciona nuestra estructura cerebral. Nosotros nos tomamos un tiempo en aprender. Aprendemos con la repetición espaciada y eso lo sabe Dios. Por eso se la dio al pueblo de Israel. Pero no solo se la dio al pueblo de Israel. Ustedes encuentran el método que Josué tiene cuando Dios lo delega a él después de Moisés, para que él mismo pueda aplicar como líder lo que necesita. Y él le dice, estas palabras que yo te envío hoy nunca se apartarán de tu boca, meditarás en ellas de día y de noche. Y coloca una promesa, no que Dios se la vaya a dar porque lo haga, escuchen por favor, no que Dios se la vaya a dar porque lo haga, no, lo recibe porque lo hizo, es que es un poco inverso en la fe. El cristianismo piensa que se deben hacer cosas para recibirlas. No, las hacemos porque ya las recibimos, es distinto el mensaje, porque yo no puedo mover estos dedos que están viendo acá si yo no tuviera esa fe que los muevo porque Dios es el que está acá. Si yo hizo, voy a tener fe a ver si muevo la mano, muy difícil. No, yo sé que todo lo que yo hago, por fe, Dios es el que me lo permite hacer a mí. Por fe voy a salir de ese inconveniente. Por fe tengo un buen hogar. Por fe tengo una buena salud. Por fe, porque creemos, porque la fe es una certeza, porque la fe no tiene vestigios de duda. Son títulos de propiedad, verdades contundentes que creemos. Entonces, a todos los que están aquí hoy, incluyendo los jóvenes, quiero decirles que es necesario que nosotros tengamos el hábito de levantarnos cada mañana a programarnos, a confesar en fe. Yo soy libre, yo soy un hijo de Dios, yo amo a mi prójimo, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hermanos, yo amo. Si nosotros no hacemos eso, vamos a seguir luchando con nuestras propias programaciones y no lo vamos a lograr. No son pruebas sociales, ya nos dimos cuenta. Me tomó mucho tiempo llegar a decir esto que estoy diciendo hoy. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar y de sentir, el día que se presente una fricción, el día que haya algo que te incomode, ese día vuelves a acudir a tus códigos escritos en tu humanidad y volveremos a reaccionar de la misma manera, porque como la historia que les conté del alacrán, seguiremos siendo un alacrán. Necesitamos que esta palabra
se quede metida en nuestros huesos, en nuestras venas, en cada una de nuestras células y de nuestros pensamientos, porque cuando esa palabra esté en nosotros, esa palabra no nos dejará errar, estará ahí como una lámpara, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Y a veces, cuando siendo normal, vamos a querer reaccionar a nuestra emocionalidad, esa palabra estará como un faro diciéndote, ya tú no eres ese, antes eras así, ya no. Recuerda que tú amas a esa persona. Y yo quisiera decirles hoy que vivo muy agradecido con Dios. Cuando veo el número de personas que está conectado acá, alguien pudiese pensar que me desmotivaría, porque mira, solo tenemos 25 personas conectadas. Creo que muchas personas han escuchado este mensaje, pero yo personalmente quiero decirles que me siento satisfecho por lo que Dios ha hecho en mi vida. Él me ha libertado. Yo, antes de conocer este mensaje que desarrollamos juntos aquí en Generación Cristo, no me considero que era libre. Hoy soy libre. Hoy lo considero. No perfecto. Libre porque entiendo, me entiendo a mí y entiendo a mi prójimo. Y sé que yo tengo luchas y sé que mi prójimo lo tiene. Y entiendo que es muy vergonzoso que yo ande diciendo que sigo a Cristo y lo amo cuando aún me permito conversaciones con alguno de mis prójimos porque no piensa como yo o no está de acuerdo. Eso es algo que yo considero que solo lo puede hacer Dios, porque recuerden el versículo, engañoso es el corazón del hombre en gran manera. Quiero decirles que el mensaje de Cristo no va a funcionar si nosotros no lo ejercitamos, si no lo ponemos en práctica, si no lo vivimos, si no lo hacemos parte de nosotros. ¿Cuántas veces hemos pasado por Primera de Corintios 13? Por Primera de Corintios 13. Seguramente hasta algunos se lo sabe de memoria. Uno de los poemas más elaborados del apóstol Pablo, en Primera de Corintios 13, en lo que se conoce como la preeminencia del amor. Después de que Pablo se encuentra en una iglesia que era una locura, la iglesia en Corinto era una locura. Era una iglesia como la nuestra, pero había incesto. ¿Cómo les parece? Había fornicación, había discriminación, había vagos, personas que interpretaban mal las cosas. Había mujeres que se habían convertido, que venían del culto a Decibeles, a Diana de los Efesios, ¿no? Corrección. Que convulsionaban en sus servicios y entraban en trance y gritaban y hacían unos espectáculos y algunas de esas llegaban a la comunidad y carnalmente emulaban esos espectáculos, ¿cómo les parece? Adicional a eso, se armaban unas conversaciones de discriminación sobre lo que significaba ser espiritual. Espiritual en esa época eran los neumáticos, los neuma espíritus. Tú eres muy neumático y se había creado una corriente que aún sigue vigente en algunos pensamientos organizacionales, y es que los más espirituales eran los que hablaban en lenguas. Al punto que hay un libro que se llama La catástrofe de Corinto, e incluso fornicar lo llamaban corintiar, hacer el corintio. Ahí había una comunidad que convivía con todos estos increíbles casos que les estoy presentando. Pablo empieza a hablar de los dones, de los talentos, de cómo un cuerpo necesita que hayan muchos talentos, porque no todos son ojo, no todos cantan. Yo sé que en esta congregación muchos cantamos súper bien. Si ponemos una cantar a Marquito y a Gio y aquí y a Eduardo y a William, quién sabe cuántos se queden, es porque no todos tenemos ese talento. Para eso se crean los equipos, ¿se dan cuenta? Algunos
algunos cantan, algunos enseñan, algunos no saben Biblia, pero saben escuchar, son tiernos. Y eso es lo que debería hacernos grandes. Eso es lo que hace que haya realmente un pegamento. Pablo, en 1 Corintios 13, y es que he estado analizando este texto con una profundidad y me quedo sorprendido, de verdad que me quedo sorprendido cómo se pudo armar esto acá. ¿Por qué? Porque en alguna medida el mundo no tiene excusa, queridos amigos y hermanos, ni nosotros. Nosotros no tenemos excusa. Yo no sé cuántas veces habré predicado de Corintios 13. En 33 años se repiten algunas predicaciones. Pero creo que yo no había entendido lo que quiere decir ese mensaje. Si ustedes, que lo vamos a ver un poco ahora, voy a compartir mi pantalla para que leamos un poco, se dan cuenta, nosotros somos responsables, no culpables, pero sí responsables. Cuando somos responsables y no hacemos, posiblemente sí ya vayamos a cargar algo de esa primera parte, porque no nos hicimos cargo. Ustedes recuerdan que una vez el rey David fue culpable porque su hijo Amnón abusó de su hermanastra, que era la hermana de Absalón, ¿lo recuerdan? Entonces, David siempre amaba mucho a sus hijos y Amnón abusó de una de sus hijas. Él se hizo el de la vista gorda con eso. No tomó las decisiones correctas porque era hijo, fue alcahuete con el pecado. Él debió no haberlo matado, pero sí lo pudo haber desterrado o haber tomado una decisión con su hijo Amnón. El hecho de que David no haya tomado una decisión, omitió, porque omitir también son decisiones, de no corregir y aclarar, como quien dice, eso se repara. Absalón, ante esa indiferencia, como suele suceder con muchos hijos hoy resentidos, con justa causa por alguna de nuestras imprudencias, también por nuestra carencia de conocimientos, se resintió y uno de los factores que detonó que el reino de Israel entrara en una crisis, incluyendo el reinado del rey David, fue esa decisión del rey David de no haber tomado una decisión. Las decisiones siempre nos van a marcar y se van a quedar como experiencias maravillosas o como cicatrices que nunca se van a borrar, como en este caso. Quiere decir que nosotros hoy podemos elegir y no le puede pasar algo mejor a una semilla que la sepulten, porque cuando se sepulten a una semilla, empieza a germinar una nueva vida. Yo creo que nosotros necesitamos ser sepultados en Cristo, en la palabra, y morir totalmente, y tomar una determinación espiritual de decidir vivir esto que estamos escuchando, para ya no permitirnos todos los desaciertos que cometemos en el día a día. En la medida en que nosotros nos liberamos de nosotros mismos, actuamos más en la dimensión de Dios y nos vamos a sorprender de lo que puede llegar a suceder. Yo creo que el Dios que tenemos es el Dios de los milagros, porque aunque soy muy cognitivo, no puedo negar los milagros que Dios ha hecho en mis narices. Se los quiero contar. Ha hecho milagros en mis narices, expresión colombiana o latina, porque no tengo sino una, que hoy las recuerdo. A veces en el día a día se nos olvida, como Israel. Por eso Dios les decía, cuando pase algo, armen un altar. No porque Dios quisiera que hicieran adoración al altar. Era una técnica de recordación, porque los seres humanos nos olvidamos que hace 3 meses salimos de una muy difícil
Y ahora tenemos una y volvemos a entrar en el episodio de depresión, de estrés o de miedo o de duda, porque creemos que no vamos a salir cuando hace 3 meses o un año o 2 o 5 pasamos por una tan dura, que sí era dura y que en su momento no creíamos que lo podíamos hacer. Así que hoy nosotros de la misma manera nos olvidamos de esas cosas que Dios ha hecho en nosotros, pero Dios siempre ha estado ahí, ayudándonos, sustentándonos. Y como dicen los paisas, Dios hace lo que se le da la gana. Si Él quiere intervenir en esta época y resucitar un muerto, Él es el dueño de todo esto. Puede suceder. Si Él quiere parar un paralítico, como les conté una vez, Él lo puede hacer. O como una historia que les conté de un amigo, que lo llamé para decir que qué le pasaba, porque hacía 15 días me lo había encontrado en la iglesia y estaba aliviado. José Escobar, ahorita vive en España, por allá además se ve con él de vez en cuando. Lo llamé después de 15 días de estar en el médico y en el médico y en el médico. ¿Pero qué le pasó si el domingo me vi con él? Hasta que una noche dijeron, no, José va para urgencias. Éramos muy cercanos en su momento. Nos gustaba hablar de la palabra de Dios y estudiar juntos. Entonces yo lo llamé, hablé con él. Con él no, hablé primero con la esposa, con Karina. Le pregunté qué pasaba con José. Estaba llorando y me dijo que estaba muy mal. Entonces me pasó a José al teléfono. Escuchen esto que les voy a contar. Casi no hablo de esto. Y una voz me dijo, ora por él o ora con él, la espiritual. La carnal me dijo, no pierda el tiempo, la de la duda. Pero oramos. Y él allá a no sé a cuántos metros y yo aquí a este lado estábamos orando y entramos en una conexión espiritual. Y yo escuchaba cómo él allá balbuceaba lenguas. Yo lo escuchaba por el teléfono. De una manera impresionante, sentíamos una conexión increíble. Colgamos la llamada. Recuerdo que ellos salieron ya así en la camilla saliendo para la ambulancia. Y ellos se fueron para la clínica. Y cuando llegaron a la clínica no encontraron la historia clínica, ¿cómo les parece? No encontraron la historia clínica. Se refundió la historia clínica. Y el médico le dijo, no, pues no podemos hacer nada, necesitamos volver a hacer otra vez. ¿Dónde está la hoja de remisión? Nada de eso encontraron. Y tuvieron que hacerle los exámenes nuevamente. A las 2 o 3 horas llegó el médico y le dijo, mañana le doy salida porque usted no tiene nada. ¿Cómo les parece? Al año me contó José que habían encontrado la historia clínica arrugada dentro de un bolsillo del maletín. A pesar de que mi mente siempre está ahí procurando estudiar el evangelio cognitivo, yo tengo que decirles que no puedo negar los milagros que Dios ha hecho, como los he visto en mi madre con un cáncer y en muchos cercanos. El Dios que tenemos, el día que Él quiera, hace los milagros que Él quiere. Creo que depende más de la capacidad de fe que tengamos nosotros de recibirlos. Personalmente, he visto a Dios obrando en mi vida de una manera impresionante, como sucedió en noviembre, que ustedes saben lo que significa que le den una cita a uno en Colombia. Ustedes saben el problema que yo tuve. Estaba desvinculado de una empresa donde estaba y me estaba pasando y no logré hacer. Tenía el formulario para ir el viernes a registrarme, pero no logré y salí por urgencia. No tenía protección en seguridad. Estaba bloqueado. Ni en nada, ni siquiera me atendían, para los que no saben. Me dijeron, vamos a ver qué pasa. No me daban salida, porque no tenía cobertura por ningún lado. Estaba en un neutro. Al final, acompañados por Jackie y Freddy y algunos amigos,
nos llevaron, Marquito y Connie nos llevaron al hospital para entrar por urgencias, al hospital de Kennedy. Allá me ingresaron sin cobertura, como alguien que entra por el sistema de régimen subsidiado, para que me pudieran atender porque tenía una pancreatitis en yo no sé qué mil. El caso era que ya parecía una tira cómica porque era amarillo hasta los ojos. Duré un tiempo ahí, escuchen esto. Al final salí bien de ahí, pero les voy a contar algo que quizás no entraba en detalles. Me dieron unas citas que 21 días que me operaban, pero nadie sabía en dónde me iban a operar porque que a los 21 días tenían que extraerme la vesícula. Yo nunca he contado esto con detalles. Que a los 21 días vengan porque le vamos a operar la vesícula y cuándo y quién, no, pero ¿dónde está la orden? No, que en el hospital dieron la orden, que esta es la hoja, no, pero es que esa hoja es un informe, eso no tiene autorización. Vaya y haga la autorización en un lado y yo parecía un ping-pong, vaya y para acá, ping, 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 pong. Con Pili íbamos a un lado, no, que eso se demora un mes. No, que llamemos, ese día estábamos con Marquito y Connie, que llamemos a sacar la cita para ver si nos atienden. Me la daban en 4 meses. Escuchen, en 4 meses la prevaloración con el cirujano. Ustedes saben cómo es el sistema de seguridad social en Colombia, ¿verdad? Y por último me fui al hospital de Kennedy otra vez porque me dijeron, vaya que le den una orden allá. Y llegué, escuchen esto, llegué y me paré frente a los chicos unos chicos, unos muchachitos ahí jovencitos que ni saludaban, que trabajaban, ¿no? Y le pregunté, dijo, no, nosotros no sabemos nada de eso. Dijo, pero ¿cómo no van a saber si mire la orden que está acá? Y me dijo el muchacho, pregúntele a la doctora que está ahí. Escuchen esto, pregúntele a la doctora que está ahí al lado. Doctora, ¿cómo le fue? Y ella me dijo, ¿y usted qué hace por aquí otra vez? Como allá todo el mundo usa tapabocas, uno no sabe ni quién es quién. Yo tal vez ni siquiera sabía quién era de todas las doctoras que había pasado por ahí. Ah, que cómo le ha ido, que usted todavía acá, no, pobrecito, usted para arriba y para abajo. Esa señora hizo 2 llamadas. Escuchen, ustedes saben cómo es el sistema de seguridad social en Colombia. Y esa señora me dijo lo siguiente, yo, además de trabajar aquí en el hospital de Kennedy, yo trabajo en la clínica del lago. Escuchen, por favor, si usted mañana está bien temprano en la mañana en la clínica, yo lo opero. Escuchen, ¿cómo? Pero ¿cómo me va a operar usted? ¿Cómo? Si Colombia todo se llama proceso, si todo se llama burocracia. Pensaba yo dentro de mí. Ella me dijo, si usted llega mañana, lo opero. Y llegué en la mañana, escuchen por favor, ya se me había desprendido otro cálculo, ya se estaba infectando y cuando llegué a la prueba, porque yo madrugué, yo estaba contándole al que me hacía el examen lo que había pasado y me dijo, ¿usted viene de qué? Dijo, yo vengo de una CEPRE, ya me habían hecho una CEPRE que es sacar un cálculo vía endoscopia. Y él riéndose me dijo, pues le van a tener que hacer otra. Yo no entendí lo que él dijo. Pues ya tenía otro cálculo infectado, grande, que iba rumbo nuevamente a bloquear todos estos conductos biliares. De manera que fui por una y tuvieron que hacerme otra cirugía. Es decir, yo tuve 3 cirugías. Y efectivamente, esa noche me operaron. Escuchen, esa, me operaron. Es decir, que yo todavía no entiendo por qué me operaron. ¿Cómo les parece? Todavía no lo entiendo. Pero si no me operan, ese cálculo ya estaba infectado, ya estaba nuevamente en otra situación y yo no estaba tan recuperado. Entonces nos preguntamos, ¿quién hace eso? En un sistema de seguridad de salud social que nosotros sabemos que es un caos para que en una cita que se aparezca una desconocida a decirle mañana lo opero, yo no veo sino la mano de Dios ahí en esas cosas. Como las has visto tú en tantas, a veces en cosas pequeñas y mañana qué vamos a comer y alguien te llama, alguien te ayuda, alguien se acuerda de ti, pero no creas que es la persona, no somos tan buenos. O tú mismo has ayudado a alguien en algún momento. Tú fuiste la mano de Dios en algún momento. Eso es fe. Cuando yo siento que yo puedo ser la mano de Dios en algún momento. Y Dios va a seguir ahí haciendo.
lo que Él sabe hacer. El milagro más grande es reparar una vida por dentro, porque los milagros no son garantía de una fe concisa. Muchas personas recibieron milagros de Jesús, incluyendo 10 leprosos. Los milagros no transforman el corazón, los milagros físicos, carnales. Yo conocí un amigo aquí en Kennedy, un policía, creo que hoy él es pastor, mamá lo conoce, creo. Él era un policía, escuchen esto que les voy a contar. No sé por qué estoy hablando de esto hoy. Y él era activo. Y un día tuvo que ir a atender un suicidio de una señora que se había suicidado. Y estaba colgada desde su cuello. Y dice que cuando llegó, había un niño aferrado al cuerpo llorando. Y este hermano empezó a orar por esa mujer. Y sé que esto puede sonar a locura para muchos de ustedes. Dios resucitó a esa señora ese día. Eso sigue sucediendo. A esa señora. Lo curioso es que esa señora no siguió el evangelio. ¿Cómo les parece? No siguió el evangelio. Siguió con su vida. Pero Dios en ese momento, por el dolor de ese niño y la fe de un hijo de Dios, hizo este milagro, como los que les he contado aquí. Pero pueden haber cosas más grandes todavía por hacer, pero Dios está necesitando terreno donde sembrar eso. Sigue buscando corazones donde sembrar eso. Y creo que la mejor forma de generar este terreno es a través de su palabra, de lo que nos ha enseñado acá en 1 Corintios 13. Dice de la siguiente manera: la preeminencia del amor, estoy compartiendo mi pantalla en este momento. Es un texto que seguramente todos hemos leído y sabemos de memoria, seguramente. Dice la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Recuerden que no se puede decir que vamos a trasladar montes, es una metáfora. Y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, miren todas las palabras, pero quiero precisar algo antes de llegar ahí. Y es, o al menos a mí me costó trabajo entender cómo alguien que da ayuda, da, entrega o se sacrifica, no tiene amor. Porque se vuelven eventos religiosos o se vuelven creencias personales o egos personales, pero no tengo amor. O lo tengo parcializado. Es decir, es que a mí me encanta con algunas personas tratar, pero con otras no. Es que yo me siento muy bien con ellos, pero con estos no. Es que ahora que fallecieron mi tía, escuchaba a mis primos hablando de esto, justamente, de perdonarse. Hacen buenas obras, pero Dios no tiene terrenos o no quiere espacios vedados en nuestros corazones, sino que todos seamos íntegros en totalidad. Quiere decir que podemos ser parte de un culto religioso, que podemos hacer cosas en una comunidad religiosa,
Y aún pareciese ser que quienes nos ven pudiesen llegar a creer que tenemos amor. Pero el texto es claro cuando dice que posiblemente no. Y da un listado de palabras que me parecen increíbles al ponerlas como un modelo de vida para una familia, una institución o cualquier sociedad. El amor es sufrido. Eso es complejo entender esto. Sufrido, el amor es sufrido. Es benigno. Yo me di a la tarea hasta encontrar la etimología de lo que significa cada palabra, pero es muy largo. Pero quise entender qué quiere decir cada palabra, por qué está escrito así. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo propio. No se irrita. Yo leía eso y decía, pero esto parece para vivir en el cielo, porque ¿cómo podemos llegar a este nivel? No guarda rencor. Wow. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Tremenda sinfonía. Este es el contexto, perdón, este es el pretexto del contexto que les dije ahora. Cuando Pablo en Corinto encuentra esas divisiones que habían espirituales, líderes, predicadores que hablaban en lenguas, Pablo les termina resumiendo en este texto. Pueden ustedes verse muy bien, pueden ustedes tener cargos, comités, evangelismos, ser parte de, como en una época de fuerzas especiales, guerras y contraguerrillas y batalla espiritual, pero si no tienes amor, no has empezado. Es lo que está queriendo decir Pablo. Imaginen ustedes lo que pasaría. De hecho, me puse a trabajar un poco en crear una escuela de pensamiento que tuviese como fundamento a Primera de Corintios, que tuviese el amor, que tuviese la justicia y que tuviese el dominio propio y el liderazgo. ¿Cómo crear una escuela de pensamiento? Una sociedad que se dejara regir por estos postulados, y de verdad que esto es algo increíble. 10:54. Vamos a terminar rápidamente, pero quisiera leerles un poquito qué significa cada uno y cómo esto pudiese impactar la sociedad. El amor es sufrido. Imaginen ustedes, el amor sufrido fomenta la paciencia y la resiliencia en las relaciones, permitiendo la resolución pacífica de conflictos y la construcción de comunidades más comprensivas. Esto debería ser un tratado social de la constitución de una nación. El amor es benigno. Escuchen esto. Promueve la bondad y la compasión, creando una sociedad donde las personas se apoyan mutuamente y se cuidan, mejorando el bienestar colectivo. No tiene envidia, fomenta la generosidad y la celebración de logros ajenos, reduciendo la competencia destructiva y promoviendo la cooperación. No sé si recuerdan que hay un texto en Eclesiastés que dice que la excelencia genera envidia. El corazón del hombre es tremendo. Creo que yo sigo siendo envidioso aún. No es jactancioso, desarrolla la humildad, lo que lleva a relaciones más igualitarias y a una sociedad que valora la contribución de todos, sin buscar la autoglorificación. Esa palabra jactarse, es decir, es que yo. No se envanece, evita la arrogancia fomentando el respeto mutuo y la dignidad en las interacciones humanas, lo que fortalece la cohesión social.
Yo me pregunto cómo nosotros hemos tenido siempre esto acá y cómo nos hemos resistido a aplicarlo, me pregunto. Bueno, creo que yo me lo pregunto, pero yo ya sé por qué es, porque no teníamos claridad, porque todavía ni siquiera logro encontrar por qué no, porque no era el momento, quizás, tener este nivel de conciencia. Parémonos cada uno frente a estas palabras. Yo ya lo hice. Le he dado vueltas a esto y lo he rumiado y digo, "Es que esto es hermoso". Yo creo que podemos dejarnos enternecer por el amor de Dios y decirle, Señor, yo quiero ser un buen hombre. ¿Qué tal si lo piensas ahí? Yo quiero ser un buen hombre. ¿Qué tal una dama aquí decir, yo quiero ser buena, quiero, quiero ser bondadoso? ¿Qué mensaje tan inspirador el de Cristo, verdad? Escuchen esto, no hace nada indebido. Wow. Inspira la rectitud y la integridad, garantizando que las acciones se alineen con principios éticos y justos, protegiendo el bien común. No busca lo suyo, increíble. Fomenta el altruismo, creando una sociedad donde las personas, ni siquiera es que estamos hablando de una iglesia, ¿no? Creando una sociedad donde las personas se preocupan por el bienestar de los demás, lo que fortalece el tejido social. Una campaña de presidencia de la República, creo que tampoco la entenderíamos, no estaríamos preparados para esto. Sí, no, pero eso es imposible lograrlo. No se irrita. Wow. Escuchen, voy a repetir esto. No se irrita. Desarrolla la calma y la paciencia en las interacciones humanas, lo que reduce la violencia y los conflictos, contribuyendo a la paz social. No guarda rencor. Yo a veces escucho oraciones como que guardan de los enemigos. Yo no tengo enemigos. Puede que alguien no me quiera, porque eso sí es imposible. Seguramente en algún pasado, con alguna de tantos negocios que hice, alguien no quedó contento conmigo y no me ama ni me quiera. Pero yo no tengo enemigos. De aquí hacia allá, alguien no puede decir eso, que tiene enemigos. Quiere decir que no hemos nacido de nuevo. No guarda rencor. Qué alta es esta escuela espiritual, ¿cierto, hermanos? Promueve el perdón y la reconciliación, sanando relaciones y comunidades, facilitando la construcción de una sociedad más unida. No se goza de la injusticia, cultiva un sentido de justicia, impulsando a las personas a trabajar por la equidad y los derechos humanos, lo que fortalece las estructuras sociales justas. Se goza de la verdad. Ustedes que habían, yo nunca había profundizado en esto, no pasa por ahí leyendo, pero una voz me decía, no, es que hay algo que yo no he logrado comprender, que es algo muy profundo. Si ustedes leen el capítulo anterior, el 12, si no estoy mal, Pablo termina diciendo, he aquí yo les tengo un mandamiento mayor, algo más grande, y se estaba refiriendo a esto, a la preeminencia del amor. Valora la verdad, lo que fomenta la transparencia y la honestidad en la sociedad, asegurando relaciones basadas en la confianza. Ya estamos terminando. Todo lo sufre, refuerza la perseverancia y la fe en tiempos difíciles, ayudando a las sociedades a superar desafíos y mantenerse resilientes. Todo lo cree, promueve la confianza y la esperanza, lo que inspira a las personas y comunidades a trabajar juntas por un futuro mejor. Qué increíble esto, ¿verdad? Hasta, es como si las personas estuvieran muriendo de sed ante una fuente de agua. Un mundo muriéndose de sed con una enseñanza de esta altura y de fina arquitectura celestial. Todo lo cree, promueve la confianza y la esperanza, lo que inspira a las personas y comunidades
a trabajar juntas por un futuro mejor. Todo lo espera. Fomenta la paciencia y la esperanza en el proceso de cambio de ese ser querido que todavía le cuesta trabajo cambiar. Lo que impulsa a las sociedades a avanzar hacia metas a largo plazo y todo lo soporta. Desarrolla la fortaleza y la capacidad de soportar adversidades, lo que permite a las sociedades enfrentar y superar crisis con unidad y determinación. La sociedad está viviendo el efecto Agar, hermanos, amados hermanos. La sociedad está viviendo el efecto Agar. Está al lado de una fuente de agua y no la puede ver porque está mirando con sus fuerzas y sus filtros humanos. Hasta que Dios le dijo, mira hacia el lado y ahí habrá una fuente de agua. Y se llamó la fuente de la que me ve. La fuente la estaba viendo a ella. Esta fuente de agua inagotable que el apóstol nos muestra como una radiografía del mensaje de Cristo es la fuente de agua que está necesitando la sociedad, pero la sociedad se está muriendo con esas fuentes tan poderosas y tan profundas. Nuestro corazón debe ser el objeto de nuestra fe. Tener un corazón dócil, un corazón perdonador, un corazón sometido a este proceso, es un corazón que va a reflejar el amor de Cristo. Nadie en esta época es tan duro para resistirse a un mensaje de estos, ¿verdad? Pero en la época de los apóstoles estaba leyendo un libro que se llama Del Maestro Inolvidable de Augusto Curi, así como una narrativa de cómo murieron cada uno de los apóstoles. Y hay unas frases tan poéticas ahí que dice que estos hombres que en su momento, como muchos de nosotros, todavía no lograban entender la profundidad del mensaje de Cristo, terminaron abrazando la muerte como una de las acciones más grandes de gratitud y de ofrenda a Dios por lo que habían comprendido. Este mensaje está a tu alcance, Gio. Este mensaje está al alcance de ustedes, amados hermanos. Es nuestra decisión elegir cómo queremos vivir sin tener terrenos vedados, no áreas cercadas dentro de nosotros que le decimos a Dios, prohibido pasar por ahí porque ahí yo no perdono, porque ahí ya no hay nada que hacer. No le pongamos límites a Dios, que Él puede hacer las cosas que no son como si fuera. Señor, te damos gracias hoy porque tu palabra es sobrenatural para quebrantar corazones duros como el mío y como todos aquellos hombres que por el mismo entorno en el que crecimos y las experiencias quizás hemos albergado en nuestros corazones componentes de terrenos que no son los que tú quieres, pero hoy con la palabra como agua erosionando y removiendo la tierra para que germine el fruto de una semilla que es tu palabra, te pedimos que nos uses, que nos dejes ver ese potencial bueno que hay dentro de cada uno de nosotros. Es verdad que también está el árbol del mal en nosotros, pero queremos creer que el árbol del bien está ganando la partida y queremos regar esta semillita, rocearla con acciones, con actitudes para que cada día podamos dar fruto a aquellas personas que un día necesiten este alimento espiritual. Gracias por tu palabra.
Tú mismo dices que tú envías la palabra y que no vuelve vacía. Permite que en esta tierra, que es nuestro corazón, pueda hallar cabida y ser puesta en práctica. Oramos en el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús.